Muy bien, amigos, seguimos aquí en Un Perro y Dos Aviones, siempre por @radiar OK, y vamos al encuentro de un pensador, un trabajador de la cultura, un filósofo, Ricardo Forster, a quien saludo, Chelo Ayala, aquí en Un Perro y Dos Aviones. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, acá estamos. Gracias por atendernos, Placer. Bueno, hoy estábamos hablando aquí en el programa, hicimos un pequeño análisis semiótico de las publicidades, estas publicidades que hay en televisión, sobre los colorados, la estigmatización, sobre estas publicidades que hablan del campo, que salvan a la gente. Bueno, no sé si viendo un poco de televisión hay como un nuevo viento de publicidades profundamente estigmatizantes y que evidentemente están relacionados con un proceso político que se está viviendo en la Argentina que tiene que ver con... va más allá solamente de este clásico neoliberalismo espantoso económico. ¿Vos tenés alguna opinión sobre esto? A ver, a mí no me cabe la menor duda que el universo publicitario, el mundo en general de la comunicación de masas, es un constructor de estereotipos, define miradas que en general terminan teniendo condimentos discriminatorios, racistas, que operan muchas veces en lo profundo del sentido común, que crean subjetividad. Veamos Brasil, ¿no? Para salir de un poco de la Argentina. Sí. El voto Bolsonaro de más del 46% de la sociedad brasileña, y como parecería ser, todo lo indica, un voto que va a superar el 50% en el balotaje, está atravesado por estereotipos, por una maquinaria implacable del dispositivo mediático que opera justamente sobre la cotidianidad de las personas, que ofrece un tipo de relato sobre la vida de la sociedad que a su vez se corresponde con el derrumbe de las formas de solidaridad, de identidad que son propias de un universo económico-social profundamente atravesado por el espíritu dominante y la práctica dominante de época, que es el neoliberalismo. Es decir, la construcción del estereotipo que tiene que ver con la meritocracia, la idea de competencia, que tiene que ver con proyectar a la cumbre del sentido común al individuo y sus valores frente a lo común y lo colectivo, a lo privado frente a lo público. Ese dispositivo obviamente se vincula con un tipo de organización de la sociedad que tiene hoy la forma del capitalismo neoliberal. Entonces, la Argentina, que hemos visto cómo a lo largo de estos casi ya 3 años de gobierno del macrismo avanzó una máquina impiadosa de destruir derechos, de destruir vida económica, de arrasar con más o menos la idea de una sociedad un poco más integrada para volver a profundizar fragmentación, desocialización, lucha de unos contra otros. Bueno, allí también hace su trabajo el universo y el lenguaje publicitario. En un programa de Chimento, sí, a las 4 de la tarde, aparecen no solamente las tonterías de la vida cotidiana, sino que allí se dibujan, pero con una intensidad impresionante, todos estos estereotipos o esta visión que tiende a proyectar sobre una tradición política todos los males, todas las formas demoníacas que nos podamos imaginar. Es decir, la construcción del demonio populista, la exacerbación de, por ejemplo, en otro contexto de nuestra cotidianidad, de la inseguridad. Fíjense qué cosa extraña, entre comillas. Hoy en los medios de comunicación casi no aparece el tema de la inseguridad, mientras que durante los gobiernos kirchneristas estaba cotidianamente, junto con la corrupción, ahí ocupando la plana de todos los diarios. Bueno, eso va generando obviamente sentido común, ¿no? Y ese sentido común, a veces uno se queda pensando, porque el ejemplo que uno... ¿Cómo puede ser la masa que se comporte de esa manera? Yo pensaba en el tipo pescando con un medio mundo,
con un medio mundo. Esas mojarritas, veo a esa masa, esas mojarritas que ingenuas, sin darse cuenta, entran en ese medio mundo y terminan fritas, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que los procesos de grandísima intensidad, o sea, para mí bien llamados populistas, porque en definitiva, que hubo en el territorio sudamericano durante un periodo fantástico como fue la famosa década ganada, digo, ¿cómo puede ser que esos procesos, sea el de Lula, Dilma, el de Cristina Fernández o Néstor, no lograron cimentar una conciencia de clase, digamos, para no caer como mojarras en ese medio mundo, quiero decir? A ver, ni tanto ni tampoco, quiero decir. Sí. El caso brasilero, ahora lo ponemos un minuto al costado, podemos volver sobre él. Sí. El caso argentino creo que sí se sedimentó en un sector bien importante del pueblo argentino una fuerte conciencia que hoy, después de la maquinaria salvaje, persecutoria y descalificadora que funciona a pleno, yo diría desde hace casi ya 10 años, y que se ha agudizado en estos 3 años junto con una persecución judicial inédita de esta manera en la historia argentina. Sin embargo, yo diría un tercio largo de la sociedad. Hoy hay ya encuestas que le dan a Cristina un porcentaje de error de 40 puntos de intención de voto. Está marcando que el kirchnerismo construyó una cultura política, renovó la politización de una parte significativa de la sociedad. En este contexto histórico, no solo de la Argentina, sino mucho más amplio, de fragmentación, donde el neoliberalismo, insisto, es como si arrojase bombas desintegradoras de la vida social en el interior de nuestras sociedades, que exista una tradición que bebe en profundas tradiciones populares y que las renueva, y que hoy produce, junto con otras corrientes de la vida social popular, grandes movilizaciones. Porque no nos olvidemos que en estos 3 años de macrismo se han sucedido movilizaciones muy caudalosas, yo diría de las más importantes de nuestra historia contemporánea. Estoy pensando, obviamente, en la movilización de las mujeres, pero también en esa movilización impresionante en la 9 de julio, el 25 de mayo, o las movilizaciones contra el 2x1, o la de los docentes, o la de los propios universos sindicales. Con esto quiero decir que hay una parte, por supuesto, y este es el drama, de los sectores populares que han sido atravesados por este sentido común neoliberal, macrista, individualista, obviamente una parte muy grande de la clase media. Yo veía, por ejemplo, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, la noticia de este recital de Roger Waters, Pink Floyd, The Wall en San Pablo. Uno imagina que el público que va a ver a Roger Waters es un público que se define a sí mismo más o menos como progresista, clase media cool, ¿no? En el lenguaje, digamos, de ese progresismo, más o menos liviano, y no vas a imaginar que esté lleno de seguidores de una bestia fascista como Bolsonaro. Y sin embargo, una parte importante del público lo chifló, lo insultó, y después se fue del recital. Esto te muestra que hay una penetración muy preocupante de un carácter autoritario, como diría la vieja escuela de Frankfurt. Es decir, hay una trama autoritaria que atraviesa y corta transversalmente a la sociedad, que está vinculada también a fenómenos de xenofobia, de racismo. A ver, que un tipo como Bolsonaro, que ha dicho cosas espantosas de las mujeres, de los negros, de los homosexuales, pueda ser votado por mujeres, por negros, por homosexuales, marca la complejidad del escenario de las sociedades contemporáneas, el peso de los dispositivos comunicacionales, la lógica de la industria de la cultura cuando opera básicamente comiendo conciencias, y también, por supuesto, la crisis de un modelo de vida que el capitalismo ha llevado a niveles muy traumáticos, porque también hay que ver que la vida en las sociedades contemporáneas se vuelve cada día más difícil. En la Argentina, no solamente en términos económicos, en términos profundamente psíquicos, soportar la dureza de las condiciones de vida no necesariamente hacen que una persona sea más crítica, sino que pueda incluso
volverse más reaccionaria, más temerosa, echarle la culpa al más débil de lo que efectivamente es culpa del poder y de los poderosos. Pero eso es una dinámica que la sociedad de clases ha utilizado a lo largo de la historia, los fascismos europeos, los movimientos que han aprovechado estratos populares para construir políticas reaccionarias, los apoyos que hubo, recordemos la dictadura criminal de Videla y compañía, que recibieron un apoyo significativo de una parte de esta sociedad. Bueno, yo creo que ya no hay sociedades homogéneas. Las sociedades, quizás por suerte también, son una diversidad compleja, conflictiva, y uno tiene que aspirar a convencer a una mayoría de esa sociedad, pero una mayoría no es el 70% ni el 60%, una mayoría es la mitad de la sociedad, y te diría que eso ya es un éxito extraordinario si se alcanza a conquistar. Que hoy sepamos que hay más de un tercio largo de hombres y mujeres que en la Argentina se sienten identificados con un proyecto democrático popular, ya es algo extremadamente significativo y valioso. Ahora, desde tu punto de vista, ¿cuál es la discusión que se tiene que dar de acá, y hablando en Realpolitik, digamos, pragmáticamente, para llegar a las PASO del año que viene y finalmente a las elecciones de 2019, para de alguna manera abortar este proyecto neoliberal que para mí todavía está en sus inicios, digamos, está poniendo ¿cuál es desde tu punto de vista del pensamiento? ¿Qué es lo que hay que asentar? ¿Se podrá hacer un corte transversal, como soñó en algún momento Néstor Kirchner, volver a esa fuente del kirchnerismo? ¿Cómo lo ves? A ver, estoy convencido que hay que ir hacia la construcción de un gran frente opositor, genuinamente opositor, que efectivamente se enfrente a las políticas neoliberales, que no negocie y le entregue entre gallos y medianoches o a la luz del día todo absolutamente al gobierno, esa falsa oposición que lleva el nombre, entre comillas, de algo así como peronismo racional o dialoguista o qué sé yo, que a lo largo de estos años se ha convertido en el alter ego, en la alternancia posible de la propia crisis del macrismo. Creo en una oposición efectivamente amplia, generosa, que incluya a todos aquellos que sientan que hay que dar una batalla de frente contra el macrismo, contra sus políticas, contra sus consecuencias, y en lo personal creo que quien mejor expresa la posibilidad de esa confluencia es Cristina Kirchner. Ahora bien, eso significa también que se debiera ir a unas PASO, sería muy bueno que incluso haya más de una fórmula que pueda hacer confluir a distintos sectores del campo democrático popular, distintos sectores del peronismo. No es sencillo, pero hay que trabajar bajo esa premisa. También hay que imaginar que así como en Brasil se encarceló y se proscribió al principal referente de la oposición, a Lula, yo creo que en la Argentina algunos sectores del poder real están imaginando que la única forma de impedir un triunfo de la oposición encabezada por Cristina es encarcelándola a Cristina, con lo que también tenemos que tener claro que el peligro en la sociedad argentina, como lo es en Brasil, es el vaciamiento de la democracia, la captura de la democracia por el universo de las derechas neoliberales, y en el caso brasilero, produciendo el engendro ya fascista directamente. Entonces el esfuerzo tiene que ser gigantesco, insisto, esfuerzo de amplitud, de generosidad, pero no exigiendo, como algunos que siempre escucho por ahí, el gran sacrificio de la dama, como si la construcción de la oposición en la Argentina pasara por el renunciamiento de Cristina a ser candidata. Yo creo que en la medida que Cristina pueda ser candidata, es la que mejor interpela a la mayoría del pueblo argentino. Entonces hay que pensar en esos términos. Después, si eso no es posible, hay que imaginar otras alternativas que confluyan en internas abiertas, y que quien mejor se posicione allí sea el que exprese la fuerza opositora de cara a las elecciones de octubre. Bueno, Ricardo, la verdad te agradecemos este rato que nos has regalado acá en Un Perro y Dos Aviones por Radiar. Te mandamos un fuerte abrazo y esperemos en algún otro momento volver a tener una linda charla como esta, aprender un poquito y pensar un rato. Con muchísimo gusto.
un placer para mí. Un fuerte abrazo. Era Ricardo Forster.